desde el verso 8 hasta el 16. Oseas capítulo 7, versículo 8 hasta el verso 16. La Biblia dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara. Y no se volvieron a Jehová su Dios, ni buscaron con todo esto. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se han anunciado en sus congregaciones. Verso 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí. Y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron y se rebelaron contra mí. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos plenamente convencidos en el poder que hay en tu palabra, y esta es verdad. Creemos que en tu misericordia, en tu amor, extiendes tu mano, tu Santo Espíritu, habla lo más profundo de nuestro corazón para seguir comprobando tu voluntad, que es santa, agradable y perfecta. Señor, gracias porque juntos, unánimes, oramos a ti, Padre Celestial, para que tu Santo Espíritu conceda el don del arrepentimiento, el don de la salvación, el don de la fe a quien tú ya has elegido. Hoy te damos gracias, Padre, porque como familia, como iglesia, no hemos de salir igual, sino al contrario, deseosos de seguir buscando tu palabra, tu comunión, y que cada decisión que nosotros tomemos sea para tu gloria. Creemos en el nombre de Jesús que todo espíritu ajeno al tuyo, tú lo atas, tú lo reprendes, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. En esta segunda parte de esta sección, en los versículos 8 al 16 del capítulo 7 del libro de Oseas, tratan de la política externa de Israel. Las figuras de panadería siguen en este capítulo. Efraín es una sola masa con las naciones, envuelto entre ellas como una mezcla inseparable de aceite y harina. Efraín es un panecillo inútil, arruinado, quemado por un lado y crudo por el otro. Y se usa el nombre de Efraín para hacer énfasis en el estado reducido de Israel después de la intervención de Tiglath-Pileser. El rey y sus consejeros siguen con sus estrategias para recuperar la gloria de los días de Jeroboam II, sin notar que ya han perdido casi todo el territorio y casi toda su fuerza, mostrando un orgullo sin base. El rey Oseas y sus consejeros siguen la política de aliarse con una y otra nación para sacar ventaja. Sin embargo, siempre esta política los puso en un pueblo inferior. Aún peca. Parece que fue muy inferior a la alianza con Rezín de Siria, porque siempre la Biblia nombra a Rezín primero, de acuerdo a lo que dice el segundo libro a los Reyes, en el capítulo 16 al capítulo 17. Israel varias veces
se juntó con naciones en busca de ayuda. Por ejemplo, como acabamos de leer, con Asiria, con Egipto y con Siria, pero nunca buscó a Dios. ¿Quién es el único capaz de ayudar a Israel y en este tiempo a todo cristiano que desea buscar a Dios con todo su corazón? Es por eso que a la luz de la palabra de Dios veremos un tema titulado La prostitución religiosa de Israel. Creo yo firmemente, mis amados hermanos en la fe, lo que la Biblia dice escrito por el apóstol Pablo, que todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento sirve de enseñanza para todos nosotros, para no cometer los errores. Y es increíble, como mencionara un escritor colombiano, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y día tras día, el hombre, inclusive el que se dice ser cristiano, comete errores, peca, cae en pecado, persevera en buscar el pecado y en lugar de buscar a Dios, busca alianzas con personas, con grupos que no son cristianos. Vayamos con atención a Oseas capítulo 7, versículo 8, y leamos lo que el Espíritu Santo nos está enseñando de manera panorámica, cada uno de estos versículos que bien nos sirven a todos y a cada uno de nosotros a no perder los ojos espirituales. Hebreos capítulo 13, a no perder los ojos espirituales en Cristo Jesús. Primera carta a los Corintios, porque el que se sienta firme, mire que no caiga. Dice la Biblia, versículo 8 del capítulo 7 del libro de Oseas: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Por invitación de Israel, las naciones extranjeras tuvieron acceso a ella. Debilitaron su vida nacional y su vida religiosa. Esta intrusión la convirtió en algo parecido a una torta no volteada, quemada por un lado, cruda por el otro. Y esto simboliza que Israel fue obstinado al punto de permanecer quemado por el carbón y no estar dispuesto a volverse a Jehová. Póngale cuidado, ¿qué significa esta primera frase? Se ha mezclado. Esta palabra mezclado se traduce del hebreo al lenguaje actual español como inundar, especialmente con aceite. Caer, untar, quiere decir que el pueblo de Dios, en lugar de buscar a Dios con todo su corazón, abrió la puerta espiritual y se mezcló con ritos sincretistas, brujería, hechicería, santería, vudú, lectura de horóscopos. Le abrió la puerta pensando que nunca iba a pasar nada. ¿Qué de malo tiene que consultemos la brujería? Alguno dirá. ¿Qué de malo tiene que alguno de nosotros esté leyendo los horóscopos? ¿Qué de malo tiene que tengas un amigo novio, una persona aparte de tu matrimonio, una amante? ¡Qué terrible! Esta frase, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, se refiere a ellos adoptando, sí, la idolatría, las costumbres de las naciones vecinas. Tal como ocurriera y se describe en el libro de Génesis, en el momento que Jacob, ¿verdad?, con sus varias esposas, Dina, que se fue y se mezcló con las hijas de aquel pueblo, se traduce del hebreo al lenguaje actual español, fue a un carnaval, se mezcló con personas, con niñas, con jovencitas, con las que no debería de mezclarse. ¿Qué estaba haciendo? Y el trasfondo es muy interesante. Me refiero al de Jacob y de Dina, porque la madre de Dina quería forzar completamente a Jacob para que se quedara con ella. Y Dina, no teniendo la imagen paternal, buscó por todos lados a alguien que le diera esa imagen. Y el hijo del hombre que le vendió la propiedad a Jacob
la violó, la secuestró. Mis amados hermanos en la fe, el pueblo de Israel adoptó tantas cosas que agregó a sus cultos: la idolatría, las ofrendas de becerros, de toros, mezcladas, como les decía yo, con cosas que no deberían de ser. Y decían ellos: no pasa nada. Y al pasar de los años, fíjate muy bien, al pasar de los años, tengas un año, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en alguna denominación cristiana, no significa que seas un maduro en la fe. Porque Dios le dice a Efraín: eres una torta no volteada. ¿Qué significa torta no volteada? Es una imagen que describe el fracaso de la nación en cumplir su propósito. La nación instituida debería de ser santa, tal como lo menciona, solo lo menciono, Éxodo capítulo 19, versículo 6. Primer carta de Pedro: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Y la nación se había aliado tanto como con paganos, que se convirtió en ¿qué? En pagana. Esta frase, Efraín fue una torta volteada, tiene la sugerencia de ser una parte judío y otra parte gentil. Fíjate qué interesante. De lunes a sábado se portaban como gentiles: borracheras, inmoralidad, pecado, adulterio, fornicación. Y al comenzar el sábado, viernes por la tarde, iban a la sinagoga. O el domingo se presentaban a la iglesia. En lugar de levantar manos santas, había inmoralidad, había pecado. Es verdad que Dios nos recibe llenos de pecado, pero cuando hay un corazón contrito y humillado. Pasaron los años y estos nunca maduraron. Seguían igual. Exteriormente eran judíos, pero en el interior eran gentiles. Bien dijo el Señor Jesucristo a los fariseos: eran hipócritas. Mire usted, hay más de 30 similitudes de Israel en el libro de Oseas. Por ejemplo, en Oseas capítulo 1, versículo 2, le llama el Espíritu Santo por medio del profeta Oseas. Acuérdate que hay dos Oseas: Oseas rey y Oseas profeta. Oseas profeta, en Oseas 1, 2 le dice fornicaria. En Oseas capítulo 2, versículo 1 al 3 le dice divorciada. ¿Por qué? Porque ella se separó de Dios. En Oseas capítulo 2, verso 14 al verso 23 le menciona divorciada que se volvió a casar. Novilla indómita, compañía de ladrones, horno encendido, torta no volteada, o sea 7, 8, paloma incauta, santos de Dios. Arco engañoso, Oseas 7:16. Vasija que no se estima, Oseas 8:8. Y así sigue la lista. Y es el Espíritu Santo quien describe a la nación. Y es el Espíritu Santo el que nos describe a nosotros. El Espíritu Santo, si eres cristiano, mora dentro de nosotros. Conoce y sabe lo que piensas, lo que sientes, las intenciones de tu corazón. ¿Hasta cuándo? Ponle cuidado. ¿Hasta cuándo has de regresar a las sendas antiguas? Vamos a regresar a Oseas capítulo 7, versículo 9. Porque después de que el Espíritu Santo le dice por medio del profeta Oseas: ¿sabes qué? Pasan los años y tú no has madurado. En lugar de crecer espiritualmente, lo que pasó con tu vida fue que te mezclaste con personas, con ritos sincretistas. Lo mismo era para ti ir el 12 de diciembre a un lugar que venir a la iglesia. Lo mismo era emborracharte entre semana que venir a la iglesia. Lo mismo era tener relaciones sexuales fuera del matrimonio que decir Dios es bueno y misericordioso. Y lo es, pero no tolera el pecado. Veamos con atención, porque aquí es donde vemos Oseas capítulo 7, versículo 9, que la puerta se abrió, mis amados hermanos en la fe, como sucedió y como lo describe el sacerdote Esdras,
como lo describe Isaías, como el mismo Oseas lo describe, que cuando el pueblo de Dios permitió el pecado en su vida, se quitó el vallado, la protección. Y las puertas se abrieron de tal manera, no que Dios no haya querido, sino que el pecado estorbaba. Y vinieron una serie de consecuencias descritas que escribió el sacerdote Esdras, en Nehemías, en Esther, que escribió el sacerdote Esdras, y que estas describen que el pueblo de Dios, al tener ritos sincretistas, idolatría, inmoralidad, pecado, el enemigo, el que le dijo Dios a Habacuc, que levantó, que lo hizo aparecer, los caldeos, los babilonios, entraron al templo, violaron a las mujeres, quemaron las puertas del templo, saquearon el templo. Mis amados, con el pecado no se juega. Dice el versículo 9, débil. Mira nada más, aquí te acuerdas, acuérdate de primera carta a los Corintios, capítulo 10, capítulo 11, donde menciona el apóstol Pablo con relación y en relación a la cena del Señor, que cuando se está viviendo uno en pecado, una persona vive en pecado, muchos se enferman, otros son debilitados y otros se mueren. Principio de esto, debilidad espiritual. Ve lo que dice versículo 9. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Fíjate muy bien, el pecado nubla el entendimiento. Y él no lo supo. Aún canas le han cubierto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿No se dio cuenta? No se dio cuenta. Como pago por esta asistencia foránea, ni siquiera se dio cuenta de que devoraron extraños su fuerza. ¿En qué momento sucedió? Dicen los colombianos, se nos metió el puerco al rancho. ¿En qué momento? ¿En qué momento no nos dimos cuenta? Porque no estaban teniendo comunión con el Padre. No estaba el padre de familia, el pastor de casa, el pastor de la familia como atalaya, como vigía. Estaba como muchos comiendo y bebiendo, alcohol, drogas, descuidado todo, así nada más, esto, aquello. Fíjate, nada más le faltaban sus rosetas y su gaseosa, contemplando nada más. Dice la Biblia, devoraron extraños su fuerza. El yugo desigual debilita a los cristianos. Y no es únicamente, mis amados hermanos en la fe, los matrimonios. Volvemos a lo mismo, el ejemplo de Dina, donde el padre de Dina, Jacob, los hermanos, ¿verdad? Leví, Dios mío, dijeron nada más que se circunciden. No importa que el muchacho no sea cristiano. Mira, con que venga el profeta ni creas y los case, no pasa nada. Y detrás de eso había una venganza. Fíjate qué interesante. De los dos lados había mentira. Pero siempre, siempre, y en una gran parte importante, aún entre cristianos, se cuidan las apariencias cuando Dios conoce el corazón. Vamos a ver un ejemplo del hombre que se considera, después del Señor Jesucristo, más sabio. Salomón. En el capítulo 11 del primer libro a los Reyes. Primer libro a los Reyes, capítulo 11. Y vamos a leer desde el verso 10 hasta el verso, desde el verso 1 hasta el verso 10. Primer libro a los Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 10. Muy bien. Estamos hablando de Salomón, mis amados hermanos en la fe. Después de lo que vamos a leer, te darás cuenta qué peligroso es hacer alianzas con alguien que crees que no pasa nada. Oiga, ¿puedo yo venderle a algunas personas que no son cristianas? Puedes hacerlo. Oiga, ¿puedo comprar en la tortillería pero no son cristianos? No hay problema. Se refiere a la cuestión espiritual. Oiga, es que la Biblia dice que no nos debemos de sentar en silla de escarnecedores. No se refiere a la silla, se refiere a las actitudes, al comportamiento, al estilo de vida de una persona no regenerada.
a participar, a eso se refiere. Y fíjate muy bien, Salomón, primero libro de los Reyes, capítulo 11, verso 1, la Biblia dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón. Esto es interesante, porque esta palabra amó, fíjate muy bien, esta palabra amó se traduce del hebreo al lenguaje actual español. Es la palabra hebrea número 157 y se traduce deseo sexual. No es, ay, qué bonito. No, es un deseo sexual. Salomón tenía deseo sexual, fíjate muy bien, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho. ¿Qué había dicho Jehová a los hijos de Israel? No te llegues a ellas. Esta palabra es tan interesante, no te llegues, porque literalmente habla de mezclar. Uno, Salomón ya le había echado ojo a personas que no eran cristianas. Tenía deseo sexual, o sea, un apetito sexual. Y luego el Espíritu Santo escribe y dice: no te mezcles con ellas. Vamos a seguir leyendo. Ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar. Esta palabra inclinar, póngale cuidado, porque esta palabra inclinar es la palabra 5186 en tu diccionario. Es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque habla de desviación moral. Salomón, el rey, el que Dios levantó, el sabio, descuidó su comunión y empezó a ver a las mujeres con apetito sexual. Y Dios le advierte: no te llegues a ellas, no te mezcles con ellas, porque ellas van a desviar tu corazón. Una muchachita, una jovencita, una mujer, un jovencito que está saliendo con una persona que no es cristiana, o está haciendo alianzas de otro tipo, negocios, ¿verdad? Se está mezclando. Dios mío, esto es interesantísimo. Y empieza a creer que no pasa nada. Sí pasa, porque ya casados te va a obligar, si no es cristiano, a que participes de los ritos ceremoniales, bautismos infantiles, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, dice la Biblia: hará inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, la Biblia dice, se juntó Salomón con amor. Esta palabra juntar es perseguir, seguir con deseo sexual. Parte final, se juntó con amor. Salomón, amados hermanos en la fe, se la creyó. Y tú dijeras, ¿Salomón tendría 16 años? No. ¿Salomón tenía 40 años? No. Ya era un adulto, rebasaba los 60 años, ya era una persona madura. Y dice la palabra de Dios: y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice la Biblia? Esta palabra desviar se traduce, la palabra 5186, se describe, se traduce, torcieron. Torcieron su corazón. Qué interesante. Torcieron, desviaron moralmente. Y tiene la idea de pervertir. ¿Qué esperas de alguien que no es cristiano y que le gusta la rumba, verdad? Y que se va al sacusá cada 8 días y que está ahí y de veras, y que no es cristiano. ¿Qué esperas? Algún día se va a convertir en sapo. Mira, dice la Biblia, vamos a seguir leyendo: y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón. Quiere decir, declinaron, desviaron moralmente su corazón. Acuérdate que el corazón es el centro de las emociones, ¿verdad? El alma es el centro de las emociones. Por eso la Biblia nos dice en Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el asiento, el receptor de la palabra de Dios. Qué interesante. Dice, inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto como
con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, ¿a quién siguió? A Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y lo siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto en el monte que está enfrente de Jerusalén. ¿A quién se lo construyó? ¿A Jehová? No, a Moloc. Las prácticas mezcladas con rituales sexuales. Fíjate qué interesante, es impresionante cómo el Espíritu Santo advierte y le describe: ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, ofrecían sacrificios a sus dioses. Y antes de leer el versículo siguiente, ¿te das cuenta del peligro, como dice Santiago? Cuando uno es tentado, no diga que es tentado, capítulo 1, de parte de Dios. Porque Dios no tienta al mal, ni él le tienta a él, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído, es seducido. Y después que ese pensamiento, paréntesis, de ver una mujer, un hombre, algo que no es tuyo, Pablo menciona, mis amados hermanos, no hubiera conocido la codicia si la ley no me lo permite. La codicia, primer pecado señalado en Génesis, en Corintio, no hombre, es el primero que se menciona, la codicia, porque se cultiva, se desarrolla en el corazón. Y cuando uno ve a una persona, a una mujer, regresando a Santiago, en Santiago nos dice que se ven los pensamientos, se ven las ideas, en el pensamiento se desarrollan como un bebé, ¿verdad? Cuando el esperma fecunda al óvulo, empieza a crecer, da como luz un bebé. En el caso de los pensamientos inmorales, da a luz el pecado. Y llevas días viendo pornografía. Y llevas días viendo a una mujer que no es tu esposa. Advertencia, Proverbios 5, 6, 7, 10 discursos de Salomón que advierte a su hijo de la mujer ajena, de la mujer extraña. Y si me apuras tantito, la relación que tú tienes con una persona apunta a la relación con Dios. Primer carta a los Corintios, capítulo 6. Si dos personas se juntan, se hacen uno. Si tú te juntas con una prostituta, te haces uno. ¿O qué no sabéis? Dice el apóstol Pablo. Si te juntas con una ramera, se hacen un solo cuerpo. Y hay prostitución física, prostitución espiritual. Amados, dice la Biblia, versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había, ¿qué dice la Biblia? Apartado de Jehová, Dios de Israel, Dios mío, que se le había aparecido 2 veces. Verso 10. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él, ¿qué dice? No guardó. Esta palabra guardó, no le guardó como le mandó Jehová. Esta palabra guardó es la palabra en el original 8104 y tiene la connotación o el significado de conservar, de guardar, de observar, de mirar, como lo hizo Adán y Eva con el huerto. Entonces Dios le está diciendo a Salomón y nos está diciendo a nosotros: apártate de inmoralidad, apártate de pecado, porque el pecado de fornicación espiritual o físico trae sus consecuencias. Y mis amados hermanos en la fe, Salomón se fue apartando tanto que se empezó a enfriar. Se apartó de Jehová, como muchos que se llaman cristianos.
Y ahora con un corazón duro, con un corazón completamente obstinado, que no quieren saber nada de Dios, algunos de ellos, y le echan la culpa a Dios por lo que pasa. Y el pueblo de Dios, amados hermanos en la fe, cuando Habacuc escribe, preguntaba a Habacuc: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué me haces ver aquello? ¿Por qué me haces ver aquello otro? Es el pecado. Dios le contesta: te vas a sorprender. Se traduce desde el verso 6 del capítulo 1 de Habacuc. Te vas a maravillar de lo que va a ocurrir. No por la bendición, no, porque de Dios no te burlas. Pero Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Siempre. Siempre, de veras. Salomón tenía deseos sexuales por otras mujeres, las cuales él no debería de mezclarse con ellas, pues iban a pervertir su corazón, lo desviarían e inclinarían a otros dioses. Salomón se apegó a su deseo sexual y a estas mujeres pervirtieron, desviaron moralmente su corazón, su vida. Y ahora te preguntas, después que te casaste con alguien que no era cristiano, ¿por qué me sucede todo esto? Salomón no ejerció, no mantuvo, no cumplió lo que Jehová le había mandado. Oseas capítulo 7, versículo 9. Mis amados hermanos en la fe, qué bendición que Dios nos habla antes de tiempo, de veras. Dejemos que el Espíritu Santo, de veras en serio, se los digo con todo mi corazón, dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, porque todos en algún momento tenemos un pecado como si fuera un oso de peluche que no lo queremos soltar. Dice el versículo 9 de Oseas: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. No se discipulaba, no tenía reuniones de oración, estaba más frío que el hielo. Y entonces nunca hubo madurez. Tenía 30 años en la iglesia, tenía 20 años de saber de Jesucristo, pero no creció poquitico, no creció nada, porque continuaba en su pecado. Y no se dio cuenta que ya las canas, aunque representan madurez, la vida final de una persona, acercamiento a la muerte, puede decirse que Efraín envejeció, nunca maduró, nunca se percató de su pecado, porque el pecado ciega, nubla el entendimiento. Verso 10. ¿Y por qué actuó este hombre, Efraín, este pueblo así? Por su soberbia. Dice el verso 10: y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Esta frase, la soberbia de Israel, era que irónicamente todo aquello que la nación presumía, todo lo que en ellos confiaban, en su orgullo, al estar sin fundamento, testificó contra ellos. Me llama la atención Zacarías, Isaías, el mismísimo Oseas, el mismísimo Pablo que cita a Isaías, a Oseas, ¿verdad? De que el Espíritu Santo, Moisés en el libro de Éxodo, que lo manda a predicar y donde la gran parte de la gente no iba a hacer caso. Que Faraón no iba a escuchar porque tenía un corazón duro. Y preguntan cada uno de ellos: ¿para qué nos mandas? ¿Para qué me mandas con un pueblo que es así? Para que sepan que en sus días tuvieron profeta. No hay excusa. Fíjate muy bien, ese orgullo, esa falta completamente de humildad que les hizo depender nada más de ellos. Nada más yo, mi compadre es fulano, mi jefe, el patrón de esta empresa es completamente mi Pedro es nada, así le hacemos. No, hombre, no me va a pasar nada. Ya salió mi sobre, nada más están esperando en eso y esto, y nunca buscan a Dios con su corazón. Quieren las bendiciones, pero no buscan al que bendice. No se volvieron a Jehová. Esta frase hace hincapié en su obstinada ceguera y perversidad.
Fíjate, existen 7 razones que indican que es hora de buscar a Dios. 1, aquí mismo en el capítulo 7, verso 2. Dios recuerda y mantiene registro de todo lo que hacemos. En el verso 1 al verso 7 del capítulo 7 hay depravación dentro del pueblo de Dios. Y Dios dice: vuélvete a Jehová de los ejércitos. Que haya depravación es increíble. Oseas cita los días de Gada en Oseas. Oseas, dice el profeta Oseas: ustedes, los que están sirviendo, los que están dentro del ministerio, aún la iglesia, están igualitos como los días de Gada. ¿Cuáles eran los días de Gada? Está en el libro de Jueces, donde había inmoralidad, homosexualismo, pecado, corrupción. Y si tú lees Jueces, está comparado con el libro de Génesis, igualito a los días de Lot. Así vivía el pueblo de Dios. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No les importaba, jajaja, jejeje, jijiji, jojojo, jujuju. Ahí nos vemos. El hombre corrompido por el pecado es como una torta sin voltear. No ha aprendido nada y no puede ser usado. Quizá en la carne, en el compadrazgo, ¿verdad? Lo ponen, pero no lo puso Dios. No sabe, es inconsciente en lo que es tiempo de buscar a Dios. Dios le dice a Oseas en el capítulo 7, versículo 10, en el capítulo 5, versículo 5. Y mis amados hermanos, el orgullo de Israel, ese orgullo, esa necedad de continuar en el pecado, le iba a usar Dios para testificar en contra de ellos, tal como dice la palabra de Dios en el capítulo 7, verso 10. Mis amados hermanos, veamos el desenlace en el verso 11 y 12. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Siria. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red. Les haré caer como aves del cielo. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. ¿A qué se refiere cuando la Biblia le menciona como una paloma incauta? Esta palabra incauta se traduce tonta, que se deja atraer, capturar con facilidad. Israel fue cautiva de Egipto y Asiria, y en las últimas le hicieron caer en sus trampas. Fue tan fácil, tan sencillo, como lo dice, fíjate nada más, como lo dice Proverbios en el capítulo 1, Proverbios en el capítulo 7, desde el verso 1 hasta el verso 4. No se aparte de ti la sabiduría, tenla como una esposa, ámala como a una hermana. Proverbios 7, 5, para que te guarden, para que te libren de la mujer extraña. Proverbios del 7 al 10, las terribles consecuencias de cómo actúa la mujer ajena, la extraña. Proverbios 7 del 21 al 27, la manera que seduce con los ojos, con el tacto, con el olfato. ¿Cómo? Se presenta con vestidos atractivos, los ojos. Lo tiende, lo prensa y lo besa con los labios. Le dice: mi cama está preparada con canela, ¿verdad? Y con grandes aromas. Olfato. Vamos y embriaguémonos, pongámonos hasta atrás con el gusto. Es una estrategia del diablo que usa a sus siervos, los discípulos del diablo. Tal pareciera que Pablo lo menciona también, no pareciera, es que también Satanás se disfraza como luz y usa a sus discípulos, a sus apóstoles. Con el pecado, mis amados hermanos en la fe, no se juega. Capítulo 7, verso 13. Las advertencias en la escritura dadas por los profetas en repetidas veces declaran que los juicios van a caer sobre los desobedientes, sobre los rebeldes. Y esta paloma tonta
vaga y tan fácil cayó en la trampa, comparado con Proverbios 7, versículo 10 hasta el 20. Vi entre los jóvenes, entre los sencillos, pero uno en particular, al más simple de todos. Se traduce inmaduro. Por eso la importancia de la oración, de la comunión con la palabra de Dios, el discipulado, mis amados hermanos, no a manera intelectual, sino a manera de vivir la palabra de Dios, para que el discernimiento que el Espíritu Santo te ha dado, que es la capacidad de distinguir entre lo bueno y entre lo malo, se vaya agudizando y puedas tener un juicio sobre las predicaciones. Y ese juicio no se refiere a poner dedo, sino a distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios. Israel lo perdió. Verso 13. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Y dice Dios, yo los redimí. Y ellos, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscarme, hablaron mentiras contra mí. Se apartaron del Señor, transgredieron contra Él, hablaron mentiras respecto a Él, se rebelaron contra Él. Verso 14. Y no clamaron a mí con su corazón, cuando gritaban sobre sus camas para el trigo, y él mostró, y él y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. ¿Qué significa esto? No clamaron contra mí con su corazón. ¿Sabes qué? Porque cuando vino la devastación, en lugar de decir, Señor, nos arrepentimos de nuestro pecado, contra ti hemos pecado, no, se quejaron de su condición. ¿Y en dónde está Dios? ¿Y qué pasó con Dios? ¿No que prometió ser fiel? Es muy distinta la prueba que la consecuencia de pecado. Y en este caso era la consecuencia de pecado. Y el pueblo, en lugar de estar clamando a Dios con dolor en su corazón, se quejaban y le reclamaban. Cuando gritaban sobre sus camas, se refiere, en lugar de arrepentirse, buscaban rituales sensuales con el culto a Baal. Y en lugar de buscar a Dios con todo su corazón, ¿qué hacemos? Algo rápido, algo que mueva las masas, algo que le guste a la banda, cosas externas. En lugar de buscar a Dios, y sea Dios quien guíe al rebaño. Oseas 7:15. Y aunque yo los enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Quiere decir que el Señor ayudó a Jeroboam II a ganar todas sus victorias. Sin embargo, su respuesta a la de sus súbditos fue imaginar perversidad contra ese Dios bondadoso. ¡Qué corazón tan cruel, podrido! Verso 16. Póngale cuidado. 166 años. Los reyes de las 10 tribus seguían cometiendo pecados. Fíjate, según narra el primer libro a los Crónicas, desde el primer libro a los Crónicas, capítulo 1, hasta segundo libro a los Reyes, capítulo 33, todo libro, 33 reyes de Israel, 33, uno tras otro, desde Saúl hasta Sedequías. Desde Saúl hasta Sedequías permanecieron en el pecado, en la inmoralidad. Y haciendo enojar a Dios, generación tras generación. ¿Qué necesita ocurrir en la vida de una persona para que voltee sus ojos a Dios y de verdad le ame con todo su corazón? ¿Qué necesita ocurrir en tu vida? ¿Qué necesita ocurrir en tu existencia? De tal manera que tú de verdad, como David clamó, contra ti, porque la ofensa es contra Dios, contra ti hemos pecado. Y el pueblo seguía engañado. Dice el verso 16. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como arco engañoso. Cayeron con sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. ¿Sabes qué significa?
fueron como arco engañoso? Cuando una persona prepara el arco para lanzar la flecha, otro llegaba y decía: no lo hagas. ¿Para qué? ¿Quién te va a agradecer? No, hombre, no lo hagas. Por eso era un arco engañoso. Porque otros que querían dedicar su vida a Jehová de los ejércitos, llegaban los carnales y llegaban aquellos que decían: ¿para qué? No, hombre, sigamos en la fiesta, sigamos emborrachándonos. Debemos de tener cuidado de que no nos caigan. Se te va a caer el cantón. Es en serio, porque de Dios nadie se burla. Tienes relaciones sexuales con tu novia, crees que no pasa nada, sigues robando, sigues en adulterio y crees que no pasa nada. El Espíritu Santo llama a cada uno de nosotros a un genuino arrepentimiento. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, creemos que tu Santo Espíritu habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Y es tu Santo Espíritu que habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Y tu palabra dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado. Haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Convertíos pues y viviréis. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, dice el Señor. Yo no miraré tus salmodias ni tus cantos cuando perseveres en el pecado. Mas si hoy eres sensible a mi voz, dice Jehová de los ejércitos, yo lavaré tu pecado. Haré que te sientes en mi mesa. Yo cenaré contigo y tú conmigo. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Y el Espíritu Santo dice: he aquí, vengo pronto. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama la mentira no participará del árbol de la vida. Pero yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y Jesús, en medio del pueblo, poniéndose en pie, alzando la voz, dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Así como estás en tu lugar, reflexiona en la vida que estás llevando. Reflexiona si es seguro que el vivir para el pecado será toda la vida. Reflexiona si verdaderamente trae buenas consecuencias vivir para el pecado. Basta ya el tiempo pasado para seguir agradando a los gentiles, andando en borracheras, en lascivias, en lujurias.
El Espíritu Santo te ama. El Espíritu Santo te llama. Ven a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Él comenzó, Él termina la obra. Ven a mí, dice el Señor. Desde ahí, desde tu lugar, en lo más profundo de tu corazón, dile: Señor y Dios, como tu hijo, reconozco mi pecado. A ti he ofendido y las consecuencias que alcanzo a ver son terribles. Hoy vengo delante de ti como tu hijo. Confieso mi pecado. Creo que soy limpiado con el poder de la sangre de Cristo. Y si tú quieres confirmar tu fe, hijo, dile: creo que en Jesús vino a este mundo, se puso en mi lugar. Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió por causa de mi pecado. Él ha pagado la deuda eterna. Su Santo Espíritu le levantó de entre los muertos, venciendo la muerte y dándome la vida eterna. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesús es mi Salvador personal. Soy salvo en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dios es